Hoy llegamos al final de nuestra serie sobre rock progresivo en este quinto video o quinto movimiento. Si prestaste atención a los videos anteriores, hicimos reseñas de las bandas más importantes del género desde sus inicios hasta los discos más exitosos de estas alrededor de 1973 o el 74. Y esto se debe justamente a que el éxito que estaban teniendo con esta autoindulgencia musical y creativa hizo que exageraran cada vez más con su concepto, además de que su estatus de superestrella fue convirtiendo a cada miembro de estas bandas en una suerte de semidioses cada vez más intocables y millonarios, lo que los fue distanciando por un lado de su público y a la vez distanciando entre cada miembro de cada banda. En este contexto, 4 de las bandas de rock progresivo más exitosas se tomaron un descanso o experimentaron cambios importantes en el personal durante mediados de los años 70. Mi nombre es Néstor Moya, hoy hablaremos de prog rock y esto es Hablemos Música. En el caso de King Crimson, desintegrándose en lo más alto de su carrera después de haber lanzado el álbum Red. Yes, por su parte, lanzó Tales of Topographic Oceans, un mastodóntico álbum doble de 4 canciones, cada una rondando los 30 minutos, a suerte de gran suite sinfónica de 4 movimientos, que aunque tuvo unas ventas increíbles alcanzando el disco de oro antes de que llegara a las tiendas, dividió a los fans y a la crítica debido al extenso material y a la temática infumable en la que está inspirado el disco. Y esto sumado a la inconformidad de Rick Wakeman con el material del disco, la gira y el éxito que estaba teniendo con su primer álbum solista, hicieron en él tomar la decisión de abandonar la banda. Un caso similar tendría Emerson Lake and Palmer con Brian Salad Surgery del 73, que a pesar de ser un disco de oro tanto en el Reino Unido en el puesto número 2 y en Estados Unidos en el puesto 11, también tuvo una recepción inicial tibia por parte de los fans y la crítica. En el caso de Genesis, tanto la grabación como la gira del álbum doble The Lamb Lies Down on Broadway, lanzado en julio del 74, estuvo cargada de tensiones internas que propician más adelante la salida de Peter Gabriel, que como habíamos dicho antes, era el punto focal en los conciertos y que para este punto la prensa percibía como la cabeza pensante y el todo de Genesis, sin contar con que la temática del álbum es bastante difícil de digerir y que la gira fue la representación de todo el álbum en su totalidad al estilo de una obra de teatro con Gabriel infundado en un traje más extraño uno que el anterior, ante un público que en su mayoría desconocía el material del disco porque quizás estaba muy reciente en el mercado o quizás aún no llegaba a las tiendas o no lo habían comprado todavía. Otras de las principales bandas como Van der Graaf, Generator, Gentle Giant y UK se desintegraron también entre el año 1978 y 1980. Muchas bandas habían alcanzado para mediados de los años 70 el límite de lo que se podía llegar o lo lejos que se podía llegar a experimentar en un contexto de banda de rock, y los fanáticos se habían cansado de las composiciones extendidas y épicas. Los sonidos del Hammond, Minimoog y Mellotron habían sido explorados exhaustivamente y su uso se volvió un cliché. Aquellas bandas que continuaron grabando a menudo simplificaron su sonido y el género se fue fragmentando a partir de finales de los años 70. Por aquellos días Robert Fripp en alguna entrevista dijo algo así como que el rock progresivo había dejado de cubrir nuevos terrenos, convirtiéndose en un conjunto de convenciones para repetir e imitar, y entonces la premisa del género había dejado de ser progresiva. Por otro lado, las tendencias políticas y sociales se alejaron de las actitudes hippies de principios de la década que habían llevado al desarrollo de la popularidad del género. El surgimiento del cinismo del punk hizo que los ideales utópicos expresados en las letras del rock progresivo quedaran fuera de moda. La virtuosidad fue rechazada, ya que el costo de adquirir instrumentos de calidad y la inversión de tiempo para aprender a tocarlos se veía como innecesaria frente a la energía e inmediatez que ofrecía el punk rock. También hubo cambios en la industria musical, ya que las compañías discográficas desaparecieron y se fusionaron en grandes conglomerados de medios. Promover y desarrollar música experimental no formaba ya parte de la estrategia de marketing de estas grandes corporaciones que centraban su atención en identificar y dirigirse a nichos de mercado más rentables.
A mitad de la década la industria musical cambió y los sellos discográficos comenzaron a tener más control sobre el proceso creativo de los artistas. El personal corporativo de artistas y repertorio, o A&R, ejercía un control cada vez mayor sobre el proceso creativo que anteriormente pertenecía a los artistas. Las bandas establecidas eran presionadas para crear música con armonías y estructuras de canciones más simples y menos cambios de medida. Algunos artistas como Jethro Tull y Pink Floyd optaron por un sonido más duro y directo, mientras que otras bandas como Supertramp, 10cc y Electric Light Orchestra optaron por hacer una versión pop radial del género, que algunos críticos llamaron pop sinfónico. Prog had become a really dirty word, you know, it's the sort of thing that you didn't mention in public. It's almost the only kind of music where people will write off everything that's in the genre without embarrassment, actually, and just say, you know, it's all shit. You know, people would go to a record store and sort of say, I'd like some couple of country western, some you know, a bit of new age, a bit of modern romantic, please, as well. A couple of punk, I've got Stranglers, I'd have that. Thank you very much. A bit of classical and you got any prog rock? Yes, sir. Hold it. I'll do it under the counter, and they do it under the counter in a brown paper bag and hold it round the side. You know, it was like the porn of the music industry. Entonces, a finales de los 70 y principios de los 80 persiste esta idea de que el rock progresivo había muerto como estilo, una idea reforzada por el hecho de que algunos de los principales grupos progresivos habían desarrollado un sonido más comercial, y lo que en verdad desapareció en la música de estos ahora ex grupos progresivos fue cualquier evocación significativa a la música artística. Genesis se transformó en un gigante del pop de los años 80. La superbanda Asia, compuesta por exmiembros de Yes, King Crimson y Emerson, Lake and Palmer, logró un álbum número 1 en 1982. Y Yes, reformada, lanzó el relativamente convencional 90-125 en 1983, que produjo su único sencillo número 1 en los Estados Unidos, Owner of a Lonely Heart. Sin embargo, la influencia progresiva estaba apareciendo en otros géneros. Por ejemplo, varios guitarristas europeos trajeron un enfoque de rock progresivo al heavy metal y sentaron las bases para lo que luego sería el metal progresivo. Michael Schenker de UFO y Uli Jon Roth, quien reemplazó a Schenker en Scorpions, ampliaron el vocabulario para los guitarristas. Roth había estudiado música clásica con la intención de usar la guitarra de la forma en que los compositores clásicos usaban el violín. Finalmente, los hermanos Alex y Eddie Van Halen, nacidos en Holanda, entrenados en música clásica, formaron Van Halen, quienes sorprenderían al mundo con ese montón de técnicas innovadoras de guitarra, como el uso del whammy bar, tapping y el cross picking, que influenciaron la música shred de los años 80. Además, dentro de estos nuevos géneros que empezaron a aparecer, como el post-punk y el new wave, aparecen muchos artistas que empiezan a ver al prog rock con menos hostilidad. Hubo como un breve pero interesante intercambio de influencias, como por ejemplo la banda Talking Heads, que en algún momento hasta llegaron a compartir un miembro, el guitarrista Adrian Belew, con la formación ochentera de King Crimson, o el dúo pop The Buggles, que detuvieron la actividad exitosa que tenían al ser convocados como reemplazos de John Anderson y Rick Wakeman en Yes para el disco drama de 1980, que es como otro ejemplo de un disco puente entre el prog rock y el new wave. Y hay muchos ejemplos más, pero uno no tan popular que me gustaría destacar es la banda Cardiacs, que llevan este concepto al extremo. Y de repente, a principios de los 80, sobre todo en Inglaterra, desde el underground empieza a aparecer una segunda ola de rock progresivo que es conocida como neoprog. Estas bandas, principalmente basadas en teclados, tocaban composiciones extendidas con estructuras musicales y líricas complejas comparado con los otros géneros de los años 80. Varias de estas bandas fueron contratadas por importantes sellos discográficos, incluyendo a Marillion, IQ, Pendragon y Palace. La mayoría de las principales bandas del género lanzaron álbumes debut entre 1983 y 1985. Compartieron el mismo manager, Keith Goodwin, un publicista que había sido fundamental en la promoción del rock progresivo durante los años 70. En estas bandas hubo un cambio de enfoque hacia composiciones más cortas y un sonido basado en teclados, como los álbumes de Rush de los años 80, Signals, Grace Under Pressure, Power Windows o Hold Your Fire. Las bandas neoprogresivas enfatizaron los solos individuales en lugar de la improvisación grupal e incluyeron más elementos de música mundial.
Las letras se volvieron más personales y menos esotéricas. Se crearon álbumes conceptuales, pero no con tanta frecuencia y en una escala más pequeña. Los sintetizadores digitales tomaron mucho de los roles que anteriormente ocupaban teclados más voluminosos como los melotrones y órganos. Su sonido moderno tendió a minimizar las influencias folclóricas que habían sido típicas del rock progresivo de los años 70. Si bien la accesibilidad del neoprogresivo al mainstream es discutible, el género parecía ser generalmente más amigable para la radio, con canciones más cortas y menos complejas que el rock progresivo anterior. No obstante, el neoprogresivo nunca alcanzó la popularidad que la primera hora del rock progresivo en los años 70, exceptuando a una sola banda, Marillion, que lograron el reconocimiento mundial y el éxito en ventas con su disco Misplaced Childhood de 1985 en el tope de las listas de éxito de aquellos años. Paralelamente, dentro de las bandas de heavy metal de los 80 que siempre tuvieron cierta influencia del rock progresivo, algunas de las bandas más importantes fueron tomando más abiertamente temas mitológicos y los conceptos extendidos que antes eran territorio exclusivo del rock progresivo, como es el caso de Iron Maiden, quienes compartían amistad y una que otra gira con Marillion, y cuyos miembros han reconocido públicamente ser fans de bandas de rock progresivo. O los americanos Queensryche, quienes generalmente son considerados los que iniciaron el llamado metal progresivo con el lanzamiento de su álbum conceptual Operation Mindcrime de 1989. Aunque ese punto es debatible porque bandas contemporáneas como Fates Warning o Crimson Glory o Sabotage estaban desarrollando un sonido similar. Lo cierto es que en 1992 aparecería un disco que revolucionaría el metal progresivo para siempre, tomando las influencias de estas bandas, el sonido gigante del thrash metal, haciendo desarrollos instrumentales elaborados como lo hicieron Rush, Saga o King Crimson, pero con el virtuosismo desarrollado por los guitarristas Shredder de los años 80. Este disco no es otro que Images and Words de Dream Theater. Este segundo álbum de la banda los posiciona como líderes indiscutibles del género y como modelo a seguir por muchas bandas a nivel mundial, y debido a la exposición que tienen cada uno de sus miembros, destaca la personalidad de Mike Portnoy, quien colideraba la banda y que en muchas entrevistas y giras incluyó a muchos artistas desconocidos del underground progresivo. Además de los ya innumerables proyectos colaborativos con diferentes artistas, ayudó a visibilizar a la entonces actualidad del género en el underground, como por ejemplo lo hizo con Transatlantic, banda que lo incluye a él en la batería, a Pete Treguavas de Marillion en el bajo, a Roy Stolt guitarra y voces y a Neil Morse en teclados y voces. Estos dos últimos lideraban dos de las bandas más importantes de la llamada tercera ola del rock progresivo, como por ejemplo The Flower Kings de Suecia, liderados por el Roy Stolt, el guitarrista que acabo de nombrar, y la otra sería Spoxbird desde Estados Unidos, liderado en la década de los 90 por el genial y gigantesco Neil Morse. También podemos mencionar a los también americanos Enchant, Glasshammer, Magellan y ZZ, entre otros. Muchas de estas bandas hicieron un estilo inspirado en el rock sinfónico progresivo de la década de 1970, pero con un sonido actualizado. Un número de ellas comenzó a explorar los límites del CD, de la misma manera en que los grupos anteriores habían estirado los límites del LP de vinilo. El uso del término progresivo para describir a estos grupos que sigue el estilo de bandas de hacía 10 o 20 años ha sido objeto de controversia, ya que se ha considerado como una contradicción del espíritu de experimentación y progreso que en su momento el género tuvo. Estas nuevas bandas fueron ayudadas en parte por la disponibilidad de estudios de grabación basados en computadoras personales que redujeron los gastos de producción de álbumes y por el internet, sumado también a la aparición de tiendas de discos especializadas en rock progresivo que surgieron en grandes ciudades y disqueras independientes como Inside Out o Magna Carta, entre otras, que facilitaron que las bandas fuera del mainstream alcanzaran grandes audiencias. Para estas alturas, el rock progresivo sobrevive siempre a medio camino entre el mainstream y el underground, y tiene una cantidad de artistas y subgéneros que faltarían muchísimos videos para hablar de ellos. Además, me imagino que muchos estarán diciendo: ¿y este pana no piensa hablar de Steven Wilson o de Opeth o Soen o Tool? Y la verdad es que me centré en artistas de los que no hay tanta información, salvo en los círculos herméticos de fans del género como la página Prog Archives o el portal Esquizofrenia o la extinta Prog4U. Además que creo que en internet hay bastante información sobre prog metal, post rock
y esas bandas que ya nombré. Pero en los comentarios me encantaría que me ayudaras a expandir la información, además que puedes sugerirme de qué quieres que hable en próximos videos. Llegamos entonces al final del quinto y último movimiento. Espero entonces que te haya tanto gustado verlo como a mí hacerlo. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, compartir y comentar. Nos vemos entonces en un próximo video que cuando esté listo debería aparecer por aquí arriba. ¡Chao!